El tema que quiero hablar es la falsa doctrina del alma durmiendo. La falsa doctrina del alma durmiendo. En los últimos años se ha levantado y se le ha dado auge a esta falsa doctrina que, como usted va a ver, es antibíblica y que ha tomado auge en muchas iglesias. Mucha gente no toca estos temas o no lo sabes o no los estudian y muchas veces no saben de lo que uno está hablando. Pero para resumir, antes de entrar en todo esto, esa doctrina se basa que cuando una persona muere, ellos enseñaban de que el alma no puede estar activa fuera del cuerpo, lo cual vamos a ver que es completamente erróneo. Bueno, ¿y cómo comenzó todo esto? Bueno, todo esto comenzó en el 1830, cuando un hombre llamado Albius de Sica comenzó a mirar la escritura erróneamente, por supuesto, y empezó a mirar y pensaba y decía que el alma fuera del cuerpo no funcionaba, que no podía ser, porque él decía, en un libro que él escribió en el año 305, ese libro que apareció en el año 305, anteriormente este hombre, pues decía que contra los paganos, que eso era una doctrina pagana y mundana, que eso no era bíblico. Y todos conocemos y sabemos que no es bíblico por la palabra del Señor. Bendito el nombre del Señor. Yo creo que usted mire cuidadosamente cómo el Espíritu Santo de Dios enseña estas cosas. Porque nosotros tenemos un concepto erróneo de la muerte. A mí esa palabra muerte nunca me ha gustado porque lleva la idea errónea. La idea errónea que muerte significa simplemente para muchos, como en este caso, una desaparición total y absoluta de lo que usted fue. Y eso no es así, eso no fue lo que enseñó el Señor Jesús, ni mucho menos la palabra del Señor. Y poca gente entra en estos temas, bendito el nombre del Señor, porque le causan confusión o no saben discernirlos o no saben explicarlo. Alabanza en nombre del Señor. Y esa falsa doctrina, muchas denominaciones que son bien conocidas, no quiero mencionar nombres porque yo sé que hay maestros y profesores viéndome y pertenecen a esas organizaciones, pero son cosas completamente erróneas. El apóstol Juan, que le llamaban el profeta del amor, fue un hombre que tenía un carácter terrible. Era un hombre que era violento, un hombre que era bien rápido, era mucho más rápido que Pedro. Muchas veces nosotros tenemos la idea de por las palabras que se hablan de Pedro, que era un poco rápido en sus contestaciones, era un poco rudo, pues hemos pensado de que Pedro era el más violento, pero no, el más violento era Juan y Juanés, el cual Jesús le llamó hijo del trueno. Alabanza en nombre del Señor. Y este hombre era un hombre que tuvo muchos privilegios, no simplemente literales, pero que llevaban también una implicación en algunos casos espiritual. Usted sabe que Juan fue el discípulo que se recostó en el pecho del Señor, allá en el cenáculo. Juan también fue el discípulo escogido por el Señor para que cuidara de su madre María. Y Juan también fue el discípulo escogido por el Señor para Jesús darle la última revelación, la que cerraba y cerró el canón de los 66 libros de la Escritura. Así que este hombre
pues pasó por una etapa de transformación bastante difícil, porque tomar una persona tan violenta, tan reacia, y eso nos muestra el poder del evangelio. Y llevarlo a una persona que luego le apodaron el apóstol del amor. Alabanza no me supo, pues no fue fácil. Este hombre pues predicaba la palabra del Señor y el testimonio de Jesucristo durante su tiempo de vida, que duró aproximadamente 96 años. Hay otros manuscritos que ponen 98. Y una de las cosas que sabemos de él es que él pasó por momentos dolorosos. Este hombre fue lanzado a una caldera de aceite caliente cuando lo querían matarlo. Y cuando lo lanzaron en esa caldera de aceite caliente para matarlo, el aceite se enfrió y se apagó. Dice la tradición y algunos manuscritos antiguos de que el Señor le envió un ángel inmediatamente y controló la situación, así como hizo con Pedro cuando lo sacó de la prisión, que abrió las puertas y salió a la calle. Y este hombre, se dice en algunos manuscritos antiguos, que cuando recibió el llamado para su muerte, él mandó a cavar su propia tumba y se vistió bien vestido con las vestimentas que él vestía, y mandó unos hombres a cavar esa tumba, y los hombres le preguntaban a él, vieron ancianito, ¿por qué tú haces esto? Entonces le contestó, porque yo voy a dormir. Y ustedes tendrán el privilegio de cubrir mi cuerpo. Y se dice que se metió en esa fosa que hicieron y se acostó y puso sus manos sobre su pecho ahí y cerró sus ojos y le dijo, pueden comenzar, que quiero comenzar mi sueño. Y le tiraron la tierra y se murió. Murió instantáneamente y fue sepultado. Muchas cosas se han dicho de este hombre, Juan. Pero este hombre es desterrado por causa del testimonio y del evangelio de Jesucristo. Y antes pues usaban lugares para desterrar las personas. Y en este momento escogieron la famosa isla de Patmos. Es una isla que lo que mide son 13 millas de largo. Y ahí había, y existe todavía hasta el día de hoy, una gran roca gigante. Y en esa roca gigante había una cueva y esa era la habitación de él. La playa, el mar estaba al frente y lo único que oía Juan era el sonido de las aves marinas y el sonido de las olas cuando se estrellaban contra las rocas en la isla. Y eso, él aprovechó el silencio en esa cueva para meditar, y se dice que él buscaba al Señor por largas horas. Todavía si usted va a la isla de Patmos hoy día y lo llevan a la isla, va a ver la cueva, está pintada de blanco ahí, y el lugar donde él se arrodillaba lo tiene el gobierno marcado, bien marcado, y se han encontrado algunos escritos en las paredes. Hasta el día de hoy es casi una reliquia. Algunas personas no lo dejan ni entrar a ese lugar. Creo que se necesitan permisos especiales del gobierno y los turistas para poder llegar ahí. Pueden entrar en la isla, pero entrar a la cueva necesitan algún tipo de permiso especial. Pero entran y la gente lo ve. Es ahí donde ese hombre está cuando Jesús se le apareció suspendido. Dice el griego que Jesús apareció sobre las aguas, pero que estaba suspendido. Sus pies no tocaban las aguas, estaba como si estuviera como flotando sobre las aguas. Y Juan, pues claro, estaba de espaldas cuando él escuchó un sonido como de trompeta. Cuando Juan se vira para ver qué era aquello, ve al Señor.
Y el Señor comienza a dar un sinnúmero de mensajes, ahí entre el mensaje a las iglesias, otras cosas que le mostró el Señor. Y le dijo, yo soy el que vivo, estuve muerto y vivo por los siglos. Mucha gente tiene que aprenderse ese verso, ¿sabe? Porque su ataúd no está muy lejos. Alabanza el nombre del Señor. Y entre tantas revelaciones preciosas y profundas, yo creo que entre Moisés y Juan tuvieron grandes revelaciones espirituales de parte del Señor. ¿Por qué el Señor escogió a Juan? Hay muchas ideas, pero son conjeturas. Alabanza en nombre del Señor. Pero fue Juan quien recibió la última revelación que cerró el canon bíblico como hasta el día de hoy. En una de sus visiones que tiene Juan, él ve esto. Y esto es interesante notar porque tiene muchas connotaciones espirituales. Dice la palabra en el versículo 9 que cuando abrió el quinto sello, el 5 siempre ha revelado la gracia de Dios. Los números son bien importantes, hermanos, en la Escritura. A veces un número dice más que letras o texto. Pero él está mirando cuando el Señor se está manifestando y esto está pasando en el cielo. Yo creo que usted entiende que esta visión se mueve del cielo a la tierra en esas dos dimensiones. Algunas partes en el cielo, otra dimensión en la tierra. Pero nótese, dice que Juan estaba en el Espíritu. Cuando el Señor lo invitó, eso está en Revelación capítulo 4, versículo 1, donde dice que el Señor le dijo, sube acá. Y se abrió una puerta y Juan entró. Pero Juan estaba en el Espíritu. Estas cosas hay que entenderlas en el Espíritu. Nadie en la carne va a entender esto, porque la carne, hermano, es enemigo contra las cosas espirituales. Hay mucha gente que quiere aprender muchas cosas de la palabra, pero en la carne no se puede. Porque el Espíritu Santo es el único que puede darte el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento, para tú poder entender la palabra. Por eso es que yo he conocido personalmente profesores bíblicos, supuestamente a alto nivel, que no han entendido la palabra del Señor. Ellos lo toman así como literatura regular. Pero no, la palabra es un libro espiritual. Ahora, notas algo interesante, dice la palabra en el versículo 9, cuando abrió el quinto sello, todo esto lo está abriendo él. Esos sellos estaban cerrados, nadie los podía abrir, ningún arcángel, ningún querubín, nadie, estaban sellados. Y es un privilegio, amén, de que este hombre Juan pueda ver eso. Yo creo que Juan nunca se imaginó cuando era un niño y corría allá en su aldea, que su nombre estaba ya escrito en las murallas de la Nueva Jerusalén que iba a descender. Dice que él vio los nombres de los 12 apóstoles, amén, y entre ellos él era uno. Y estas son cosas que son maravillosas, saber de que nos lleva a otra plataforma, porque no simplemente nos está mostrando que los 12 apóstoles, los nombres de ellos estaban escritos en la futura Santa Jerusalén que descenderá dentro de los planes de Dios. Pero cuando aplicamos eso y vemos la Escritura, los nombres de aquellos que Dios ha escogido dentro de su omnisciencia están escritos en el reino de los cielos. Y que muchas veces estos son temas un poco sensitivos, pero todos aquellos que están incluidos en la familia del cielo, como usted va a ver, su nombre tiene que estar escrito en algún lugar en el cielo. Porque Dios no llama a gente por casualidad. Y dice última hora, mira, ahí va Juan, pues apúntamelo también ahí. No funciona así. Así que esas son indicaciones, indicios de que sí, los que van a ser
parte de la gran familia del cielo. Ya sus nombres anteriormente han sido escritos. Y esto es un poco difícil de explicar porque hay mucha gente que no entiende la mente del Señor, cómo el Señor opera, y queremos analizar las cosas espirituales con una mente humana y no se puede. Dios es demasiado grande para hacer eso. Ahora, nótese, dice la palabra: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las armas. Es importante. Un arma no tiene cuerpo. Es lo primero. ¿Cómo fue que Juan pudo ver el alma de estas personas en el cielo? Él la está viendo, y no simplemente la está viendo, oyen que hablan, oyen que piden ciertas cosas, porque la teoría de este hombre, Anobios de Sica, era de que cuando la persona muere, el alma se quedaba dormida en algún lugar hasta el gran día. Pero vemos claramente que eso es falso, porque aquí tenemos una vislumbre de un hombre que subió al cielo por mandato de Jesús, y cuando habla de vi las almas debajo del altar, claro, está usando la figura del tabernáculo en el Antiguo Testamento, porque ahí cuando se sacrificaban los animales y todas esas cosas, la sangre iba en ese lugar. Alabanza el nombre del Señor. Eso lo podemos ver en el libro de Levítico. Alabanza el nombre del Señor, claramente, capítulo 4. Ahora, nótese algo interesante. Dice la palabra: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. ¿Quiénes son esa gente? Se supone que la gente que está viendo Juan ahí, o sea, las almas de ellos, son toda esa gente que perecieron en las persecuciones de los emperadores. Nero, Constantino a principio, que fueron decapitados. Okay. Es interesante notar muchos detalles, porque entonces que Nero era un homosexual y era un hombre terrible. Entonces, cada decapitación que ocurrió en los tiempos de él, en el año 64 aproximadamente, estaba permitida en su sabiduría y en su omnisciencia por Jehová. Esa gente estaba numerada ya para estar en este lugar en ese momento. Así que cuando Nero mandaba a sus agentes a decapitar o a cortarle la cabeza a la gente, él mismo ni sabía lo que estaba haciendo. Él no sabía, aunque estaba poseído por el diablo, todos lo sabemos, que esa persona que iba a ser decapitada era un escogido de Dios para estar en este lugar en ese momento. Así que eso nos lleva a otra mentalidad. Estos son mensajes de submarino, como le llamo yo. Que la muerte de los creyentes no son casualidades. La muerte de los creyentes han sido establecidas por Jehová con un momento dado, y en este caso toda esa gente pertenece al grupo de los que Juan vio en el Espíritu. El asunto es de que puede ver las almas de la persona, alabanza el nombre del Señor. O sea que los hechos orgánicos del alma, que este hombre de Sica no pudo entender, el alma está viva y el alma funciona fuera del cuerpo, como lo vemos aquí. Su mentalidad era que se dormían y quedaban así como en un tipo de neblina, y que luego cuando llegara el momento del Señor de levantar su iglesia, uniría al cuerpo
con el alma. Pero no. Sabemos claramente, aquí se ve bien claramente que eso no es cierto. Ahora, nótese, dice la palabra del Señor, versículo número 9. Y cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Son dos razones para que esta gente hubieran muerto, y por causa del testimonio que tenía. Ahora, el testimonio incluye tres cosas. Ok. El testimonio para ser muerto, primeramente, tiene el testimonio de los labios. Ok. El testimonio de los labios. Eso significa que esa persona murió porque en su tiempo sus labios, como Juan dice de él mismo, por el testimonio de Jesucristo y por el Evangelio, estaba en la isla de Patmos. Ese testimonio es primero. Lo que usted hable y enseña en su vida bajo el llamado de Dios está siendo un testimonio viviente en el cielo. El segundo testimonio que involucra esto es el testimonio, hermanos amados, del cuerpo. ¿Qué testimonio tiene mi cuerpo? El cuerpo es importante porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Un cristiano no puede usar su cuerpo para hacer cosas desagradables. Aún la palabra nos enseña y dice que honroso es el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y aquellos que me están mirando, donde quiera que usted me esté mirando, apréndase esto. Aún dentro del lecho matrimonial hay ciertas prácticas que Dios no se agrada. Y hay hombres y mujeres que se casan y convierten el lecho matrimonial en una barra. Y usted debe de entender que cuando usted está ahí teniendo intimidad, por ejemplo, con su cónyuge legal, Jehová está mirando las cosas que usted hace. Pues el segundo testimonio era de que estos hombres que por el testimonio de Jesucristo fueron decapitados y en su omnisciencia Jehová los escogió para pertenecer al grupo de las almas que Juan iba a ver, eran puros. Esa gente no ensuciaba su cuerpo. No usaba su cuerpo de tantas cosas desagradables sexuales que existen. Ese es el segundo testimonio. El tercer testimonio, para usted pertenecer a este grupo, era el testimonio, hermanos amados, de muerte. Que usted murió, su muerte fue causada y lleva un sello de testimonio de muerte. Así que tenemos el testimonio de labios, testimonio de cuerpo y testimonio de muerte. Ese es el testimonio de Jesús. Porque muchas veces nosotros leemos esto por el testimonio de Jesús, pero no sabemos definir lo que es el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús lleva esas tres etapas: labio, cuerpo y muerte. Ahora, nótese que sigue diciendo las palabras del Señor, versículo 9. Cuando vio el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, de los que habían sido cuerpos muertos. Nótese, ahí dentro de esa frase como un acto de selección de los que habían sido muertos. Alabanza el nombre del Señor, por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Porque hay muchos que son muertos, pero no por el testimonio de Dios ni del testimonio de Jesucristo. Aquí vemos, si usted puede leer bien y mirar bien con sus ojos espirituales, un acto de selección. Por eso le dije hace un rato de que Herodes fue una herramienta que Dios usó dentro de toda esa mentalidad que existía con él y con su ayudante. Y cada vez que él decapitaba a uno, allá en el cielo decía: acaba de entrar el alma de un escogido dentro de los escogidos míos para
para estar en este lugar. En el cielo no va todo el mundo. ¿Ok? Dios es muy selectivo, hermano. Demasiado. A veces yo me pongo a hablar con el Señor en mi hora de meditación y me siento en mi casa y empiezo a hablar con el Señor. Y digo, Señor, pero tú, a veces tú eres tan complicado, Jesús. Le digo, tú eres bien complicado. Muchas cosas que uno no entiende. Y es una realidad. Ahora, no, entonces Juan está viendo estas almas en el espíritu, que no tienen cuerpo. Están ahí, debajo del altar. Nótese entonces que todo el que muere en el Señor, ya usted sabe dónde va. Porque esto es en el Nuevo Testamento. Por si acaso usted va pensando, no, eso era, no. Eso es el Nuevo Testamento. Todo el que muere en el Señor va debajo, su alma va debajo de ese altar. Su cuerpo lo enterraron donde quiera que lo entierren, en su país o en mi país, donde sea, eso es inmaterial por ahora. Pero usted murió, usted es escogido de Jehová, y usted murió, usted lo mataron, decapitaron, murió de una enfermedad natural o no natural, y su alma va debajo de ese altar de Dios, donde Dios está mirándolo. Ahí. Ahora, hay varias cosas que hay que entender cuando uno piensa en estas cosas, porque estas cosas, como les dije, son mensajes de submarino, porque estas cosas no se enseñan ni se predican, y usted va a iglesia y como usted no sabe, y está ahí gritando uno como un loco, y usted diciendo aleluya, gloria a Dios, usted no sabe lo que está pasando, que son iglesias que pertenecen a estas falsas doctrinas. Porque cuando usted piensa en falsa doctrina, usted está pensando simplemente en los aspectos naturales y terrenales, ¿ok? Que conocemos, vemos, leemos, sabemos de falsas doctrinas. Pero aquí se está hablando de iglesias que creen, por ejemplo, esta es una de muchas falsas doctrinas de temas espirituales que son erróneos. Entonces, no voy a mencionar el nombre porque yo conozco varias iglesias que practican esto. ¿Ok? Y por razón de ética no las voy a mencionar. Y todo el que entre en esa iglesia, aunque no está practicando una falsa doctrina terrenal, la está practicando una falsa doctrina espiritual. Porque usted se da cuenta que hay falsas doctrinas espirituales, como hay falsas doctrinas naturales y terrenales. Alabanza el nombre del Señor. Nosotros hemos creado un tabú en muchas mentes y estamos ahí enredados. Estas cosas son bien complicadas y hay que analizarlas bien. Alabanza el nombre del Señor. Y yo me gusta enseñar y predicar estos mensajes de vez en cuando, porque yo quiero que su mente se expanda. Y usted comienza a conocer a Jesús, que es más grande de lo que nosotros pensamos. Estamos hablando aquí de un cosmos espiritual. ¿Ok? No estamos hablando aquí de un cosmos geológico, es de un cosmos espiritual, donde ocurren muchas cosas que la gente no sabe. Ahora, nótese algo interesante. Seguimos en el verso 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y usted sabe las dos murallas que están ahí. Y luego están los tres testimonios acerca del testimonio de Jesús. Ahora dice, y clamaban. Es interesante que Juan pudo ver las almas sin cuerpo que clamaban. Por tanto, la noción de que están dormidas es falsa. Porque Juan, por el Espíritu, porque yo estaba en el Espíritu, pudo ver que las almas estaban clamando. Y esa palabra, como le he enseñado 1.000.000 de veces, es la palabra foné. Entonces saca la palabra fonógrafo. ¿Ok? Y fonógrafo significa escribir con sonido. ¿Ok? Porque fono es sonido. Grafo viene de grafiti, de escribir con sonido. Eso es lo que fonógrafo significa, escribir con sonido. Y esa es la palabra que se usa, foné, cuando Juan escuchó sin cuerpo un alma que clamaba. Ahora, ¿qué clamaban esta gente
que habían sido decapitados. No es que el alma se lleva dentro de ella un principio de ira o de odio hacia el cielo. Eso no es. Sino que dentro de ese clamor es un clamor de justicia. Es un clamor, porque cuando usted sigue leyendo el texto notará que uno de los atributos que estas almas le dicen al Señor es santo, de la santidad de Jehová. Ahora, nótese que sigue diciendo la palabra, versículo número 10, y clamaban a gran voz. No simplemente estaban clamando, estaban en una gran voz. Como una manera, como si fuera una orquesta. Todas a la vez estaban clamando a gran voz. Se da cuenta, hermanos amados, que el sonido de su voz, y cada alma clamaba con su propio timbre de sonido. Porque cada uno de nosotros tenemos un timbre de sonido diferente. Hablamos con un timbre de sonido diferente que Dios nos ha dado. Un código de nuestra voz que ha sido registrada cuando Dios nos creó a nosotros. Usted no puede hablar como yo, ni yo como usted. Tenemos un código del timbre que Dios nos puso a nosotros. Por tanto, Juan pudo no simplemente escuchar que clamaban, sino que a gran voz estaban clamando. Ahí con diferentes timbres de sonido. Y Juan está mirando esta escena. Algo terrible. Este hombre tuvo unas experiencias que son inolvidables. Alabanza en nombre del Señor. Y no sé qué sigue diciendo, mire esto. ¿Hasta cuándo? Nótese, el alma tiene el conocimiento de factor de tiempo. Pueden decir hasta cuándo. Ellos sabían, esas almas sabían, que todavía no se había cumplido algo, que ese era su clamor, de lo que ellos esperaban. Por tanto, ese conocimiento de tiempo y de cosas que Dios no ha hecho todavía a favor de los que murieron, incluyéndolos a ellos, que son los que están hablando, ellos lo tienen. Por eso esa enseñanza, hoy repito 3 veces, de este hombre que creó esto, y grandes denominaciones hoy día la practican, y los miembros pues no saben ni lo que saben están enseñando. Lo mismo pasa, hermanos, con la gente que son pretribulación, atribulación y postribulación. Hay muchos hermanos que están confusos en cuanto a estas cosas. Y yo siempre digo, se meten, hermanos amados, en lugares donde la enseñanza tal vez es mediocre o no sirve. Y ellos siguen absorbiendo y después usted los ve, hermanos, confusos, haciendo preguntas por todas partes. Ahora, nótese que sigue diciendo, mire esto, seguimos en el verso número 10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Estamos conscientes que nos quitaron la vida. Nuestro clamor, Señor, no es de venganza. Nuestro clamor es que queremos saber nosotros cuándo la justicia tuya se va a cumplir. No es que le guardemos rencor ni odio, porque eso no puede estar allá. En el cielo no hay esos sentimientos. Pero sí queremos ver la justicia tuya. Nos asesinaron, nos cortaron la cabeza, nos decapitaron. Pero la Biblia dice que cuando azotaron a los discípulos en aquella ocasión, ¿se acuerda? Cuando los metieron preso y tantas cosas, dice que salieron gozosos porque los habían azotado. Por tanto, estas almas que están aquí están gozosas de que fueron decapitadas por el testimonio de Jesucristo. Ahí. No es que están guardando rencor, el Señor acaba con ellos allá abajo y pegarle fuego. No es eso. Ahora, no es algo interesante.
Con esto usted destruye ese principio que se enseña hoy día por ahí. Ahora, mire la palabra, sigue diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Y luego le hablan de los atributos del Señor. ¿Ok? Le dicen, mire esto, Señor, santo, uno, eres santo. Y por tu santidad sabemos que la justicia tuya va a llegar en un momento dado de aquellos que han maltratado los santos tuyos. Toda persona que ha maltratado a un hombre de Dios, ya sea con la espada sucia de su lengua o con el maltrato físico, sépase que su día va a venir sobre usted y usted no se va a morir antes que Dios lo juzgue a usted. Es un sello que Juan ve aquí. Aquí los bochincheros y los lenguilargos tienen que aprender esto. Todas esas barbaridades que usted ha hablado en secreto, en la cocina de su casa, en el celular, con la hermana aquella y con el hermano. No se olvide que esas cosas ya Dios las tiene apuntadas. Y que usted no se va a morir, no va a salir del planeta hasta que Dios le juzgue a usted. Porque estas cosas no se enseñan en las iglesias. Y por eso es que hay mucha gente en la iglesia con la lengua de serpiente. Y no se van a escapar. Eso es lo segundo que habla de la santidad de Jehová. Y luego dice, las almas que están ahí sin cuerpo, mire esto, y verdadero. Tú eres verdadero. Lo que tú has hablado se va a cumplir. Porque en tu lengua nunca se halló mentira. La mentira es diabólica. Apréndase esto. ¿Ok? Cada persona que muere en el Señor ha sido ya archivada para que entierren su cuerpo allá donde se lo quieren enterrar allá en su aldea. Debajo del palo de mango, allá, don Pablo lo quiere enterrar, ese es su problema. Pero su alma va a ir directamente debajo de ese altar. Pues su sangre fue derramada por el testimonio del Cordero inmolado, que es mi Señor, mi Salvador y mi Maestro. Ahora, sigue diciendo, sí, estos son mensajes que estremecen el estómago. ¿Ok? Lo ponen usted con el estómago blandito porque ha hecho muchas cosas en secreta y en secreto. ¿Cuánta gente usted no ha llamado para criticar a un hombre de Dios o a una mujer de Dios, calladito por allá? Y después llega a la iglesia como un santito, pero Dios te vio y te marcó. No se olvide de eso. Si hizo la palabra del Señor, mire esto. No juzga, nótese. Estas almas están conscientes de que Dios tiene que juzgar. Estas almas, esta gente que murieron, decapitados, ya sea en esas persecuciones, amén, de Nero, esos emperadores que le cortaban la cabeza y los maltrataban, como Policarpo, que cuando le preguntaron por qué tú no niegas a Jesús y te dejamos libre. Lo único que tienes que hacer, Policarpo estaba en su casa, durmiendo. Y en ese sueño tuvo una revelación. Y vio que sus almohadas estaban en fuego, se estaban quemando. Sus almohadas. El viejito tenía 86 años. Fiel hombre de Dios. Quien era un obispo. Y en esa madrugada, como a las 2 de la mañana, usted tiene esa visión que sus almohadas se están quemando. Cuando yo le ministro, dijo, te vienen a buscar porque vas a ser quemado. Y entraron los oficiales del imperio, se lo llevaron. Usted sabe un poco de historia. Le dijo, si tú niegas a Jesús, yo te doy la libertad. Ahí dijo la famosa frase que usted sabe de memoria. 86 años tengo y nunca
lo voy a negar. Lo cogieron, lo llevaron allí, lo amajaron en una estaca y comenzaron a echarle leña y leña y leña. Y le encendieron en fuego. Y el hombre que estaba a cargo de prender el fuego y echar la leña, un soldado, empezó a darse cuenta que el cuerpo de Policarpo se ponía como de oro, como si le han dado un baño de oro. Y se puso así y de momento su cuerpo explotó por intenso fuego. Y cuando explotó, la sangre de su cuerpo apagó el fuego. Y así como aquel que estuvo en la cruz dijo, este es el Hijo de Dios, ese soldado se convirtió al Señor. Porque Dios no puede ser burlado. El diablo trata de hacer muchas cosas para hacer daño y lo que hace es bien. Y ahora, seguimos en este verso. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzga y vengas? Esa palabra vengan de venganza no es esa venganza que usted piensa, acaba con ellos, suicídalo. Es nuestra justicia, queremos ver nuestra justicia porque tú eres santo y verdadero. Pero nótese algo interesante, que a veces no se dicen o la gente no las habla. Si usted mira el verso bien, dice, venga nuestra sangre. Yo creo que usted note que la sangre está escrita en singular, no está escrita en plural. Venga la sangre de todos nosotros. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo es uno. Tu sangre es mi sangre. Se habla de tener un padre espiritual. Mis hijos tienen mi sangre. Mis hijos, alabanza al nombre del Señor, son una extensión de mi persona. Y usted mira la sangre de ellos, es la sangre mía. Eso lleva el mensaje de aquí. Que el cuerpo de Cristo es uno. En el cielo no va a haber guatemalteco, ni panameño, ni cubano, ni puertorriqueño, ni que yo soy esto y lo otro. En el cuerpo va a estar el cuerpo único de Cristo. Que su amada va a ser su amada esposa, su iglesia. Nosotros hemos creado un sinnúmero de cosas erróneas en las iglesias. Alabanza el nombre del Señor. Ahora mire bien, versículo número 10. No juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra. Nótese, estas almas estaban conscientes de que esta gente que los decapitó todavía vivían en la tierra. Porque hermano, si no fuera así, ¿dónde estaría Enoc? Si el alma durmiera, ¿dónde estaría Enoc? Que Dios se lo llevó. ¿Dónde estaría Elías? ¿Dónde estarían las enseñanzas de Jesús cuando habló de Lázaro, de Abraham? Sería una mentira lo que Jesús enseñó. Y Jesús no es mentiroso. Dice que Él es verdadero. Esto lo habló una persona que lo mataron. Que su cuerpo está enterrado, no sabemos dónde, o quién sabe está enterrado en el estómago de un león. Pero esta es una enseñanza que una persona, entre comillas, muerta, habla del cielo. A veces nosotros, cuando miramos la palabra, hermano, pues la miramos, no sé, tal vez de la manera que tú fuiste enseñado. Tan linda que es la palabra, hermano, tan preciosa que escuchar la palabra del Señor. Así que
Eso que están hablando ahí, dice, no, nosotros queremos decirle claramente, sin ningún tipo de duda, amén, de que Dios le va a juzgar los que moran. No, la palabra moran está en presente, implicando así que cuando Juan está escuchando eso, los que habían decapitado a esta gente estaban vivos todavía. De no ser así, estuvieran muertos en las profundidades del Seol, para decirle. Así que este hombre levantó una falsa doctrina y esa doctrina corrió, hermanos amados, hasta 1841. Hubo un predicador famoso que enseñaba eso. Otro, hermanos amados, predicó 6 sermones acerca de esto, alabanza en nombre del Señor. Y muchas congregaciones creyendo y alabando algo que es falso. Por eso le dije que, hermanos amados, a veces hay doctrinas falsas que son naturales y reales en nuestra vida, y a poner doctrinas falsas que pertenecen al cosmos espiritual. Y todo lo falso no es de Dios. Si yo tengo que abrir mi mente, mi conocimiento y mi espíritu a lo que Jesús me está enseñando a mí. Alabanza en nombre del Señor. Ahora mire bien. Seguimos en el verso 11. Y se le dieron vestiduras. Yo creo que usted entienda esto. En este momento esas almas que Juan está viendo en el espíritu, que son invisibles, porque un alma no se ve, será una vestidura. Ahora, ¿qué significa esa vestidura? Estas vestiduras que le daban alabanza eran blancas. Las vestiduras blancas se le daban a los sacerdotes. Cuando Jehová llamaba a un sacerdote, le daba vestiduras blancas. Era un representante de él, con una posición alta. El sacerdote Aarón, pues su vestimenta era una vestimenta, como era un sacerdote principal, tenía muchos colores, lo sabemos claramente. Le dieron vestimenta de sacerdotes. Esa vestimenta de sacerdote significa que en ese momento, después de este discurso, que ellos están hablando con el Señor, porque el Señor, tú eres santo y verdadero. Juan simplemente es un observador. Juan está viendo y oyendo. Posiblemente paradito en una esquina allí, para testimonio del Señor. En ese momento, esas almas están subidas de rango. Tuvieron una promoción. En ese momento Juan estuvo en un culto de promoción de los decapitados. No sé si me está entendiendo usted o no. Y en ese momento de promoción donde él pudo ver que se le dieron vestimentas blancas para que pudieran estar visiblemente ahí en el cielo con una posición dada que lo cualificaba para estar aún más cerca de la presencia del Señor como sacerdotes de Él. Ahora, le dije que Jesús es complicado. Y a mí me gustan las cosas complicadas. Cuando yo era estudiante en la universidad, un maestro me dijo una vez, tú eres un poco complicado, a ti te gusta lo complejo, lo complicado. Es que yo así nací, así me voy a morir. A mí no me gustan las cosas sencillas, yo siempre estoy escudriñando, hago muchas preguntas, analizo todo, hasta la forma que usted me habla, yo mido sus palabras y las peso. Soy así. Ahora, no sé qué sigue la palabra diciendo, versículo número 11, se le dan vestiduras blancas. Ahora, se le da un mandato, que descansen todavía un poco. Mira, ese descanso no está hablando de que se acostaran a dormir.
No podían acostarse a dormir porque el cuerpo de que existió en ellos estaba descompuesto, desintegrado en algún lugar de la tierra. El descanso es un descanso espiritual. No se preocupen por esto. Hablando en puertorriqueño, eso le estaba diciendo, yo estoy en control. Yo no me he olvidado de ninguna persona que por el testimonio mío, ya sea de labio, de cuerpo y de muerte, no vaya a ser yo en ningún momento olvidarme y juzgar quién le hizo eso a ustedes. Tranquilícense, descansen. Yo tengo las cosas en control. Sí, yo sé que se sienten así hasta cierto grado, sin odio y sin maldad, simplemente quieren ver mi justicia en su totalidad. Pero el tiempo de mi justicia todavía no es. Porque hay más que yo tengo en la lista que van a ser muertos por causa de mi testimonio, y yo no puedo adelantarme con ustedes y dejar aquellos para otro grupo. Yo tengo todo bien planificado. Descansen. Y el mismo Señor le dice algo. Y estas son las cosas, hermanos, que hay que entender bien. Dice la palabra, mire esto, verso 11, y se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que descansaran todavía un poco de tiempo. Esa palabra poco de tiempo dice que no es muy largo la espera, pero que tampoco es inmediatamente ahí. Que el tiempo es poco. Donde toda esa gente, todos esos misioneros que yo envié en esos países y fueron asesinados, hicieron unas tumbas ilegales y los enterraron y nadie los vio a ellos para acusarlo de asesinato contra un misionero mío. Yo los vi, dice Jehová. Yo lo vi. Toda esa gente que ha desaparecido, que han sido mis testigos, mis portavoces, y los han matado. Aún aquellos que las bestias se comieron, yo los voy a juzgar. Pero no tan rápido. Yo tengo un plan que voy cubriendo las cosas poco a poco. Pero quiero decirte que toda injusticia contra ti, contra mí, yo le he visto, dice el Señor. Déjalos que caminen por las calles y rían. Pero yo tengo un día donde llorarán. Porque yo seré injusto que no juzgara como esta gente que estaba muerta, entre comillas, y le dijo, tú eres santo, verdadero, juzga los que moran en la tierra. Sí, lo voy a hacer. Pero hay algo que le voy a decir a ustedes. Ese es el Señor hablándole y Juan mirando. Juan está en el cielo. Qué privilegio. Juan está ahí mirando, viendo las almas invisibles y Jesús hablando. Imagínense cómo ese hombre se iba a perder. Aunque bajara a la tierra de nuevo, hermanos amados, no había tentación ni nada que entrara, porque ese hombre había visto cosas, hermanos amados. Pero mire, no, porque hay gente que tiene experiencia, que se han convertido al Señor y le han seguido al Señor aquí en la iglesia y andan borrachos hoy día y en fornicaciones y adulterios. ¿Cuánto yo no conozco? Desde que comencé la iglesia, yo, junto a mi esposa, gente que levantaba las manos hoy día son violadores sexuales y adictos y borrachos. ¿Y cuántos no han muerto ya en accidentes de automóviles? Y una vez levantaban las manos a Dios, porque el diablo
tomó control de su vida. Se descuidaron. Hermano, mire, descuidar las cosas de Dios trae malos resultados. Si tú tienes un llamado de Dios y Dios te ha hablado a ti y tú estás jugando con las cosas de Dios, con el tiempo de Dios y con las cosas de Dios, por caso las cosas terrenales, ten cuidado. Porque no se agrada de eso. Yo soy primero, dice el Señor. ¿Cómo para las cosas terrenales tú tienes tiempo? ¿Cómo para las cosas tuyas ya del trabajo? Te levantas temprano, vas al trabajo, te levantas y te bañas y te vistes y te perfumes, vas para el trabajo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ahí todos los trabajos, y mi casa no vienes. Me tienes a mí como un trapo sucio. Cuando dice la palabra, no, hermanos amados, tenga por costumbre no congregarse, solo es el Espíritu Santo. Es un peligro, es una advertencia. Hay que tener mucho cuidado, porque te va a traer resultados negativos. Te puede traer enfermedades, situaciones. Dios te manda una situación porque tú eres desobediente. Y los desobedientes, hermanos amados, no eran el reino de Dios. A veces hay que cortar el pastel bien cortadito, hermano. Remire la palabra, sigue diciendo, verso 11. Descansad todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos. Nótese, hay un número establecido en la mente de Dios. Estas almas aparentemente no sabían esa información de que hay un número definido en la mente de Dios. La razón por que yo no puedo juzgar ahora, como ustedes me están pidiendo, es porque hay un número que está establecido en la mente de Dios. Y ese número tiene que ser cumplido primero. Hay muchas teorías, cosas, por ejemplo, donde a veces se enseña, eso son conjeturas solamente, no son cosas reales, de que, por ejemplo, cuando Satanás se llevó del cielo un sinnúmero de ángeles, que ese espacio, conjetura, no bíblico, que ese espacio de tiempo que ellos operaban en el cielo tiene que ser reemplazado por santos. Cuán cierto es, nadie sabe. Una conjetura de manuscritos antiguos, desde los tiempos, hermanos amados, ya de, ¿cómo se llama? De los padres apostólicos. Dice, no, es que aparentemente la caída de tantos ángeles dejó cierto espacio y el Señor quiere reemplazar ese espacio con personas redimidas, y que aparente y supuestamente el número de que se habla es que tiene que cumplirse ese número antes de él arrebatar su iglesia. Cuál cierto es, no sabemos. Esas son conjeturas de hombres que hablan. Verso 11 sigue diciendo, mire esto. Y le dijo, descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Como ellos significa que van a ser decapitados, porque estos fueron decapitados. Ahora, esa decapitación va a ser una masa donde muchos cristianos en muchos países que ya están siendo decapitados, por cierto. Y usted lo ve en la televisión con ese grupo que existe allá en Siria. Ninguno de ellos muere porque fulano lo mató. Fulano fue el instrumento que usó Satanás, pero dentro de todo eso había de parte de Dios que esa persona era un escogido de Dios. Nosotros tenemos que sacar esa mente pigmea que tenemos y comenzar a ver la anchura y la profundidad del Señor. Ese es el hambre que me da mi diario. Que esto me siga revelando la grandeza de Él. Miré cuando vio el sexto sello. Ahí entra en el sexto sello, que no voy a tocar. Pero el quinto sello nos enseña muchísimas cosas
preciosa. Y el alma, hermanos amados, ni se duerme cuando usted se muere. El alma tiene su propia identidad. Y existe una separación entre ella y el espíritu. Se separan. Eso también lo enseñó el Señor cuando habló en Hebreos capítulo 4, verso 12. Y la gran familia que compone, como la palabra del Señor nos enseña en 2 Corintios 5, 5, 8, Efesios 3, 14, 15 y Efesios 1, 9 al 10. La iglesia no es simplemente que usted entra a un edificio, sino conocerlo de cerca. Escudriñar las Escrituras porque ella os habla de mí.